Estamos en una era en la que muchos adultos, a pesar de su edad, permanecen emocionalmente atrapados en la infancia. Viven vidas de dependencia, evitan responsabilidades y prefieren el confort de la fantasía en lugar de los desafíos del mundo real. ¿Es esto algo nuevo? No. Carl Jung, uno de los mayores psicólogos del siglo XX, ya había identificado este fenómeno y lo llamó puera aeternus o niño eterno. En este video exploraremos lo que realmente significa este concepto, cómo afecta la vida de muchos hombres y mujeres hoy en día y, lo más importante, qué podemos hacer para superar este patrón de inmadurez. El puera aeternus no es solo una fase, sino una trampa psicológica que puede impedir el pleno desarrollo de una persona. Vamos a profundizar en el pensamiento de Jung para obtener una comprensión más profunda de este problema moderno. Parte 1. El concepto de puera aeternus. Una persona puede permanecer niño por mucho tiempo, pero no para siempre. Arquetipos e inconsciente colectivo. Para entender el puera aeternus, necesitamos comenzar con lo básico. Este término proviene de la mitología y originalmente describía a un dios niño que nunca envejece, siempre joven e inmortal. Sin embargo, Carl Jung trajo esta idea a la psicología, aplicándola a individuos que, aunque biológicamente adultos, se rehúsan a crecer emocional y psicológicamente. El puera aeternus es el adulto que aún actúa como un niño, evitando responsabilidades, manteniendo una conexión excesiva con los padres, especialmente con la madre, y refugiándose en mundos de fantasía. En la mitología, esta figura divina puede parecer encantadora. No obstante, en la vida real, el puera aeternus representa algo problemático. Describe a individuos que tienen dificultades para adaptarse al mundo adulto. Muchos se sienten atrapados en una eterna adolescencia, sin la capacidad de avanzar, de enfrentar los desafíos de la vida adulta y de asumir su independencia. Jung observó que este arquetipo se manifiesta en personas que evitan responsabilidades, que prefieren el placer inmediato y que tienen dificultades para comprometerse, ya sea en relaciones, carreras o incluso con su propio crecimiento personal. Como explica Jung, el puera aeternus es aquel que nunca se libera del refugio de la infancia. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Qué lleva a alguien a permanecer en este estado de inmadurez? Para responder a estas preguntas, debemos examinar las raíces de este arquetipo y cómo se manifiesta en nuestras vidas hoy en día. Parte 2. El complejo materno y la reluctancia a crecer. La madre es el primer mundo del niño y el mundo al que se aferra, pues sin él no podría vivir. Pero llega el momento en que este mundo debe ser dejado atrás para que el niño pueda entrar en el mundo de los adultos. Estudios sobre la fenomenología del self. Una de las causas centrales del puera aeternus está en la relación con la figura materna, algo que Jung llamó el complejo materno. Desde los primeros momentos de vida, la madre es la figura de cuidado, protección y seguridad. Sin embargo, cuando esta relación se vuelve demasiado fuerte, puede dificultar el desarrollo de la autonomía. Para Jung, el joven que no puede separarse psicológicamente de la madre puede desarrollar el arquetipo del puera aeternus. En la infancia, la madre ofrece consuelo y seguridad. Es la base emocional del niño. Sin embargo, a medida que crecemos, es fundamental que esta dependencia disminuya. El niño necesita aprender a enfrentar el mundo por su cuenta. Pero cuando esta separación emocional no ocurre, ya sea porque la madre se vuelve sobreprotectora o porque el hijo no desea distanciarse, surge el puera aeternus. Jung veía esto como un obstáculo central para el desarrollo. En lugar de convertirse en un individuo independiente y maduro, la persona queda atrapada en la seguridad y el confort de la infancia. Este vínculo con la madre, si no se rompe, puede impedir que el joven enfrente las dificultades de la vida adulta. La madre, en este contexto, puede asumir un rol central en la vida del individuo, actuando como una barrera para la independencia.
Aunque sus intenciones sean buenas, el efecto a menudo es el opuesto. Al proteger al hijo de las dificultades y desafíos, impide su maduración. Este complejo materno es tan poderoso que muchos individuos ni siquiera se dan cuenta de cuánto están atrapados en él. Permanecen dependientes, buscando la aprobación o el consuelo de la madre, incluso en la vida adulta. Sin esta separación, el camino hacia el desarrollo personal queda bloqueado. Parte 3. La falta de ritos de iniciación y el impacto de la sociedad moderna. Toda cosa buena es costosa, y el desarrollo de la personalidad es una de las más costosas de todas. Se trata de decir sí a uno mismo, de tomarse como la tarea más seria, de estar consciente de todo lo que se hace y de mantener eso constantemente a la vista, en todos sus aspectos dudosos. El desarrollo de la personalidad. En muchas culturas antiguas, los rituales de iniciación eran esenciales para marcar la transición de la infancia a la vida adulta. Estos ritos, muchas veces simbólicos e incluso violentos, tenían el objetivo de separar al joven de su infancia, especialmente de la conexión con la madre. Al pasar por estos rituales, el joven se veía obligado a enfrentar sus miedos, a lidiar con dificultades y, finalmente, a volverse independiente. En tribus y culturas antiguas, estos ritos de paso eran realizados por los hombres mayores de la comunidad, y el rol principal de estos ritos era lograr que el joven se separara psicológicamente de la madre y se convirtiera en un miembro adulto e independiente de la sociedad. A menudo, el joven era llevado al desierto, al bosque, o pasaba por desafíos físicos y psicológicos que simbolizaban la muerte de su infancia. Sin embargo, en la sociedad moderna, estos ritos prácticamente han desaparecido. La transición a la vida adulta ya no está marcada por eventos significativos. En la mayoría de los casos, los jóvenes simplemente pasan por la pubertad sin ninguna orientación formal o proceso simbólico de separación emocional. En lugar de eso, el mundo moderno ofrece confort, conveniencia y una extensión indefinida de la adolescencia. La tecnología, las redes sociales, el entretenimiento virtual y el consumo inmediato de placeres reemplazan a los antiguos rituales. Este vacío en nuestra cultura moderna contribuye significativamente a la proliferación del puera aeternus. Sin rituales que marquen claramente la transición a la vida adulta, muchos jóvenes permanecen atrapados en comportamientos adolescentes durante décadas. El resultado es una generación que evita el compromiso, que resiste la responsabilidad y que prefiere la gratificación inmediata en lugar de enfrentar los desafíos reales de la vida. Hoy, muchos jóvenes permanecen en casa hasta los 20 o 30 años, dependientes financiera y emocionalmente de sus padres. Evitan las demandas de la vida adulta, como la independencia económica, el trabajo arduo y las relaciones comprometidas. En su lugar, prefieren refugiarse en actividades escapistas, como videojuegos, pornografía o redes sociales, que ofrecen una fuga temporal de la realidad. Parte 4. La ausencia paterna y el papel del padre. El padre también es un destino. Descubrimos en cada caso que el padre tiene alguna importancia en la vida del niño y es a menudo decisivo para su destino. Si el padre falla en su deber paternal, significa una pérdida que nunca podrá ser compensada. Arquetipos e inconsciente colectivo. Si bien el complejo materno es central en el desarrollo del puera aeternus, la ausencia de una figura paterna fuerte también juega un papel crucial. En la visión de Jung, el padre tiene la función de ayudar al joven a liberarse de la influencia de la madre y a enfrentar el mundo de manera independiente. Cuando el padre está ausente, ya sea física o emocionalmente, el joven puede tener dificultades para desarrollar su propia identidad. Históricamente, se veía al padre como aquel que introduce al hijo al mundo exterior. Mientras que la madre ofrece protección, el padre ofrece desafíos, preparando al hijo para la vida adulta. El padre enseña al hijo que el mundo exige esfuerzo, sacrificio
y trabajo. Pero, ¿qué sucede cuando el padre no cumple con este rol? En muchos casos, la ausencia del padre, ya sea por divorcio, muerte o simple falta de involucramiento emocional, deja al joven sin un modelo de cómo comportarse en el mundo. El padre debería ser quien demuestre fuerza, independencia y capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Pero cuando está ausente, el joven a menudo no sabe cómo construir su propia identidad. La ausencia paterna también puede tener un profundo efecto sobre la madre. Sin el apoyo emocional del padre, la madre puede volverse aún más dependiente emocionalmente del hijo, creando un ciclo de dependencia mutua. En lugar de separarse y desarrollar su propia identidad, el hijo permanece en un estado de dependencia, emocionalmente atado a la madre. Jung creía que esta ausencia de una figura paterna fuerte y presente contribuye significativamente al desarrollo del puera aeternus. El joven que no tiene un padre o una figura masculina que lo guíe, acaba buscando otras formas de escapar de las responsabilidades de la vida adulta, a menudo recurriendo a comportamientos regresivos o escapistas. Parte 5. El camino hacia la curación, enfrentando la realidad y rompiendo con el puera aeternus. No podemos vivir la tarde de la vida de acuerdo con el programa de la mañana, pues lo que fue grande por la mañana será pequeño en la noche, y lo que por la mañana era verdadero, en la noche se habrá convertido en mentira. Las etapas de la vida. El puera aeternus no es un destino inevitable. Aunque es una trampa psicológica que afecta a muchos, es posible superarla. El primer paso es reconocer el problema. Jung creía que para superar este arquetipo, el individuo necesita primero reconocer que está atrapado en él. Es necesario tomar conciencia de su inmadurez y de su resistencia a aceptar las responsabilidades de la vida adulta. La separación emocional de la madre es un paso crucial en este proceso. Esto no significa cortar los lazos con ella, sino desarrollar una independencia emocional y psicológica. El individuo necesita aprender a confiar en sí mismo, a enfrentar desafíos sin recurrir al confort de la infancia. Además, es necesario desarrollar una relación más saludable con el padre o con figuras masculinas que puedan servir de modelo. Si el padre biológico está ausente, mentores o figuras masculinas en la vida del individuo pueden desempeñar este rol. Estas figuras pueden ofrecer la orientación necesaria para enfrentar los desafíos del mundo adulto. Otro aspecto importante es encontrar un propósito que vaya más allá del placer inmediato. El puera aeternus a menudo busca la gratificación instantánea, evitando las dificultades y sacrificios necesarios para alcanzar objetivos mayores. Para superar este patrón, es esencial encontrar un sentido de propósito y dirección que motive a la persona a enfrentar los desafíos de la vida adulta. Jung también destacó la importancia de integrar el arquetipo del puera aeternus. Esto significa reconocer y aceptar que todos tenemos una parte de nosotros que desea escapar de las responsabilidades, que anhela la libertad de la infancia. Sin embargo, necesitamos equilibrar esta parte con el entendimiento de que el crecimiento, la maduración y el enfrentamiento de los desafíos de la vida son esenciales para el desarrollo pleno. El puera aeternus puede ser superado a través del coraje de enfrentar la realidad. Solo al encarar los desafíos del mundo real y al desarrollar una verdadera independencia emocional, podremos liberarnos de este arquetipo y alcanzar una vida de mayor realización. El puera aeternus es una figura mitológica, pero su impacto en la psicología moderna es real. Representa una trampa que puede mantener a muchos de nosotros atrapados en un ciclo de dependencia, inmadurez y evasión. Sin embargo, como hemos visto, es posible romper con este patrón, enfrentar la realidad y alcanzar la madurez emocional. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y dejar tu comentario. Cuéntanos qué piensas. ¿Te identificas con el puera aeternus? ¿Cómo enfrentas los desafíos de la transición a la vida adulta?
Gracias por vernos y hasta el próximo video.